República Oriental del Uruguay, día viernes, ya cerrando la semana, un día que asoma agradable, con temperatura también moderada, agradable, seguramente irá subiendo la misma. Bueno, muchos uruguayos contentos con la presentación de Uruguay ayer con un nuevo técnico, con el Tornado Alonso, y Uruguay logrando en líneas generales, bueno, un buen esquema futbolístico, una buena presentación, por supuesto que ante un Paraguay muy disminuido en cuanto a sus características de cuadro aguerrido, con algunas bajas también, pero Uruguay logra su propósito, que es ganar. Así fue, ganó, era el partido clave. A partir de ahí Uruguay ahora se encamina con posibilidades a una clasificación. Uruguay tenía ese partido particularmente que ganar, un partido difícil, porque Paraguay con chance, incluso como local, y así logra hacer. Así que bueno, veremos de ahora en más cómo continúa este proceso, bueno, muy incipiente, ¿no?, del Tornado Alonso, que nos mostró que ya el cuadro se para de otra manera, tienen otras funciones, los jugadores se movilizan de otra manera, se posicionan también de otra manera, el cuadro que se mostró con más movilidad, por lo menos en el arranque, y desde la salida, que tuvo dificultades al comienzo, después comienza a tener una salida más fluida, con circuitos de toques, y con circuitos que varían en toques cortos y largos, pero siempre tratando de cuidar la pelota y que vaya al pie del jugador, recepcionada, con control orientado, y en ese juego, que tiene que necesariamente ser una práctica más pulida, un juego mucho más presente en cuanto a lo técnico, bueno, destacó Valverde. Evidentemente es un jugador muy dotado para ese tipo de fútbol, que tiene esa impronta europea, ¿no? Es el fútbol que se aplica desde Europa, es el fútbol que está vanguardizado, el fútbol de alta competencia, que es un fútbol de muchos circuitos de toque y también de muchos circuitos de marca, apretando espacios, cerrando todo tipo de línea posible, inclusive, donde el fútbol hoy es una partida de ajedrez. Es una partida de ajedrez realmente donde las piezas se tienen que mover con muchísima estrategia, con muchísima estrategia muy bien pensada. Uruguay nada de eso tenía antes. Nada de eso, era un cuadro deshilachado, por momentos al bombazo, pelotazo largo, y bueno, y estaba precisamente obteniendo muy malos resultados. Venimos con un tema hoy que es para mí de vital importancia en cuanto al devenir de la calidad democrática del Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque en el Uruguay de una época determinada y en el mundo de una época, en el mundo de un contexto por allá por los años 60, contexto complejo, pero muy particular, un contexto que tiene sus características como cualquier otro contexto histórico o etapa histórica. Bueno, Uruguay vivió un episodio muy triste, muy triste realmente, inclusive para muchos uruguayos de aquel entonces, impensado. El terrorismo Tupamaro, ¿no? El terrorismo Tupamaro en el país, un movimiento inconsulto de la opinión pública que atravesó 3 periodos de gobierno democrático, al extremo de que participan en una elección y obtienen el 3,5% de los votos. No le fue bien, evidentemente, pero usufructuaron el sistema democrático. Uruguay estaba en democracia. Sin embargo, hay todo un relato que plantea que los tupamaros lucharon contra la dictadura. Bueno, eso hay que ya desterrarlo, hay que sacar todo eso. Hoy escuchaba al escritor Bierzi y me parece genial esa propuesta de libro, ese trabajo que se tomó, digamos que como un ciudadano honesto intelectualmente. Hoy lo escuché en una entrevista con un periodista muy conocido y plantea cosas que son de sentido común y también plantea ante nuevas generaciones conceptos de la democracia que tienen que estar como conceptos básicos, algunos directamente en la tapa del libro y otros en la primera página, en el prefacio, en el prólogo. Son conceptos básicos para poder vivir en democracia. Y a raíz de todo ello, él le parecía que era una tarea que estaba muy en el debe, porque tenemos un relato histórico de la historia reciente que renguea mucho. Y renguea al extremo de que parece parecen los movimientos de una persona hemipléjica, eh, que se ladea hacia un lado, que está muy inclinado en este caso hacia la izquierda. Tenemos un relato oficializado,
un relato de la historia reciente que es el relato del establishment, al cual incluso y reflexivamente absorbe todo nuestro sistema político. El discurso de los tupamaros como una suerte de Robin Hoods y por otra parte como luchadores por, no sé, por la democracia. Y a su vez, el sindicalismo de aquel entonces y el Frente Amplio como la fuerza que llevó a cabo la posibilidad de que saliéramos en democracia. Bueno, eso no obedece a la realidad, no es así. Fue una realidad muy compleja que no admite, como ninguna realidad histórica, como ninguna etapa histórica, perdón, no admite simplismos, no admite el reduccionismo de una propaganda, no admite el relato propagandístico que después te deja rehén, como a mucha gente, y especialmente jóvenes. Jóvenes que hoy escuchaba, por ejemplo, el hijo de este periodista está preparando un trabajo en sexto año de liceo sobre el movimiento Tupamaro y lo que implicó en la historia del Uruguay. Jóvenes que están cursando liceos, cerrando la etapa liceal, en preparatorios, jóvenes que ingresan a la universidad, es decir, gente muy joven, chiquilinas, ¿no? Chiquilines, muchachos que tienen 18 años, pero también los de 28, y también los de 38, y también los de 48, y también los de 58 años, y podés seguir, no tienen para nada claro qué ha ocurrido en el país en esa etapa que arroja las consecuencias que hoy tenemos, como por ejemplo, bueno, una justicia y presupuestada y además estructurada, una justicia, por ejemplo, a través de fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad para instruir a juzgados de crímenes por lesa humanidad, que son una verdadera aberración respecto a lo que es el orden jurídico de un Estado de Derecho como el nuestro. Y a su vez, todo un plan revanchista y una institución nacional de derechos humanos que no sabemos de qué derechos humanos nos están hablando. Porque el relato que se oficializó y que increíblemente oficializó la izquierda hegemónicamente, es ese relato que te acabo de decir, y que es de una, yo te diría, espantosa ignorancia. Apenas comenzás a leer un poco de historia, repasás la prensa de la época, tenés que ir a datos que son datos crudos de la realidad. Datos crudos me refiero a datos que estén vinculados, por ejemplo, respecto a sus episodios de copamientos de tupamaros de aquel momento, asesinatos, por ejemplo, distintos movimientos que realizaron, la cárcel del pueblo. Bueno, tenés que ir directamente a archivos de prensa de la época, tenés que ir también a archivos de expedientes judiciales, informes policiales, testimonios de aquellos personajes, de los actores de aquel momento. Y acá hay mucho para repasar, hay mucho para repasar. El movimiento Tupamaro podríamos considerar que está inserto en un contexto que es pluricausal, ¿no? Estamos hablando de aquella década del 60, y si hablamos de la década del 60, estamos hablando de una guerra fría, en primer término, a nivel mundial, que estaba en un momento complejo, estaba en un momento álgido. Hablamos de los años 68, 69, y tenés por un lado el Mayo francés, que era una suerte de idílica revolución entre anarquistas y comunistas, pero la francesa, ya con un neomarxismo más hacia lo cultural. Por otro lado tenés toda la revolución cultural también hacia la izquierda que se da en el hipismo en los Estados Unidos, sobre todo en California, en la ciudad de San Francisco. Ya la apertura a distintas conductas sexuales, la aceptación de la homosexualidad, también el uso de drogas, los alucinógenos, el amor libre, los anticonceptivos, los preservativos, la televisión que empieza a tener un furor impresionante, se empiezan a globalizar determinadas tendencias, el mundo va cambiando, pero evidentemente hay características muy particulares. Esas izquierdas de Estados Unidos, muy blindadas por el sistema norteamericano democrático, no eran las izquierdas de Latinoamérica a posteriori de la Revolución Cubana, cuando triunfa en el año 1959, y al poco tiempo, a los 2 años, asume su simpatía declarada, confesa, para con el sistema de la Unión Soviética. La Unión Soviética, todos sabemos, que era un régimen totalitario y a su vez imperial.
En ese sentido, Uruguay va por ese camino, como toda Latinoamérica, y este grupo de tupamaros, a su vez asistidos por una logística, por entrenamiento de grupos militares cubanos, pero también vinculados a grupos de inteligencia soviéticos, inclusive dándole armas a este movimiento, usaban armas soviéticas, armas rusas, automáticas, en su mayoría, lo ves después en los informes, agarraron por el camino del totalitarismo del Partido Comunista, ese partido único que pretendía cada vez más expansión y que venía ya con un récord de acontecimientos históricos a nivel nacional, a nivel de su propia gente, realmente nefastos, con gente sometida por un sistema dictatorial, totalitario, expandiéndose en toda la Europa del Este, y aceptándose de parte de estos movimientos, por ejemplo, la primavera de Praga, aquella invasión que hace la Unión Soviética en Praga, porque era precisamente un régimen totalitario e imperial. Y por otro lado, los Estados Unidos que se veían obligados a ingresar a ese panorama permanente de espionaje, de Guerra Fría, y había incidencia en todos los países del mundo. Y en Latinoamérica, y obviamente, porque fíjate que estaba fuertemente golpeando a las puertas de cada uno de nuestros países, de nuestros intelectuales de aquel entonces, la Revolución Cubana, a la cual muchos jóvenes de aquel entonces admiraban. Por lo tanto, es un proceso complejo que hay que entender. Y también en aquel entonces, gente que me precedió en edad, me ha comentado que en Facultad de Derecho, facultad a la que yo asistí, habían compañeros que directamente se manifestaban tupamaros. Yo inclusive conviví con vecinos que eran tupamaros acá, cuando volvieron después y fueron beneficiarios de la ley que planteó la indemnización a esta gente, recibiendo muy buen dinero y a su vez reconociéndosele toda la trayectoria laboral. Uno de ellos era médico, su esposa enfermera, nerd. Y bueno, tenían un muy buen pasar de vida, un pasar de vida de una clase media, muy consolidada, con sus hijos en la universidad. Y era gente común y corriente, que hablabas en el barrio y te daban una mano, de pronto eran solidarios. Y estaban convencidos que eso estaba bien, pero no cuando volvieron. Cuando hablamos después con ellos, ya no estaban tan convencidos. Inclusive insinuaban y a veces ya directamente te manifestaban que consideraban que había sido un grave error. Muchos habían madurado y habían entendido que había sido un grave error. Pero en aquel entonces, los tupamaros hacían archivos de los operativos que realizaban. Y eran operativos sangrientos, realmente muchos de ellos planificados con saña. Claro, el caso paradigmático, el que, el que podríamos decir es la prueba del 9, es Pascasio Báez, pero está lleno de casos. Se calcula que son 66 damnificados, algunos dicen que más. Policías, cadetes, gente muy joven, familiares, civiles, comisarios. Bueno, fue realmente un desastre. Los tupamaros empiezan con una toma, que es la del Hotel San Rafael, y ahí hacen una especie de movimiento estratégico propagandístico, porque roban en el hotel, pero devuelven las propinas de los empleados públicos. Eso se publica y se genera esa sensación colectiva de que es un movimiento que vino para sacarle la plata a los ricos y darle plata a los pobres. Y genera cierta simpatía, pero no fue una simpatía a nivel nacional, generó simpatía en un sector de la sociedad, en ese sector en el que iba a prender, evidentemente, esa acción que era delictiva, pero que figuraba o se relataba como una acción revolucionaria. Por supuesto que esa población que tendía a la izquierda, que tenía una vara de inclinación ideológica hacia la izquierda por el contexto que te acabo de mencionar, lo veían como personajes simpáticos, inclusive se decía, che, mirá cómo van destapando el tarro de la cantidad de corrupción que hay en el sistema político uruguayo. Y siempre hubo corrupción, pero en todos los sistemas políticos de todos los países, y por más democracia que tengamos, siempre hay corrupción. Lo cierto es que esta gente que comenzó así, al poco tiempo mutó, cambió y comenzó a asesinar. Comenzaron los hechos de sangre. Habían copado la radio Sarandí también en una Copa Libertadores, dieron un comunicado que parecía bastante canchero,
que generó también cierta simpatía, si bien el hecho era realmente terrible, interrumpir una transmisión deportiva para dar un comunicado, y bueno, parece Anonymous, ¿no? Como el movimiento Anonymous, que te puede interrumpir todo, es como un grupo terrorista, o Al-Qaeda que interrumpa comunicaciones. Bueno, eso eran los Tupamaros, ¿no? Hacían ese tipo de cosas. Al extremo de que causa esa simpatía, la revista Time, famosa revista, publica un artículo en el año 1969 que los titula como los Robin Hood, y ahí les quedó el mote, pero que dura poco tiempo. Sin embargo, ese mote hoy lo reinstalaron. Y nuevas generaciones, como te digo, la de los 18 años, 28, 38, 48, 58, 68, si vos querés, en edades me refiero, se quedan víctimas de ese relato que se oficializó, que se instaló a través del Ministerio de Educación y Cultura, que se instaló a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se instaló a través de distintas ONGs y movimientos y grupos por la verdad y justicia, que se instaló porque además se oficializa en la justicia uruguaya unas fiscalías especializadas en los crímenes de lesa humanidad para perseguir a criminales de delito de lesa humanidad entre los años 1973 y 1985. Un disparate, lo hablamos ayer, una aberración jurídica. Dos plebiscitos que ratificaron la ley de caducidad, cuando el pueblo uruguayo con sabiduría dijo, basta, queremos pacificar el país, como lo han hecho todos los países del mundo con madurez, especialmente los países civilizados. Los países civilizados y democráticos optan por esa solución, optan por, bueno, vamos a dejar esto atrás, a pacificar la sociedad y construirla a partir de ahora. Estaba la ley de amnistía general y restricta, se tuvo que compensar esa ley con una ley de caducidad que estaba vinculada a los delitos cometidos en aquel periodo en el ejercicio de la autoridad de un poder de Estado que había roto el Estado de Derecho, que era el periodo del golpe de Estado, que desde el año 73 en adelante se rompen las instituciones, ¿no? Se elimina el Parlamento, se elimina la libertad de partido, se prohíben los partidos políticos, se prohíbe al Parlamento, se lo censura, no hay más función legislativa, y pasamos a vivir una etapa triste de una dictadura llamada cívico-militar, después una dictadura militar, pero que proviene de algo complejo previo a todo esto, previo a todo esto. Al extremo de que la famosa visita del Che Guevara da cuenta clara del grave error y de la locura de este movimiento. El Che Guevara dio una frase que es aplicable a este desastre. No dispares un primer tiro si no sabes hacia dónde vas o dónde vas a terminar. Pues bien, los tupamaros no le hicieron caso. Precisamente a un sanguinario, a un hombre muy preparado en la lógica de guerra y que llevó a cabo esa revolución cubana, que mató a mucha gente y que después lo mataron supuestamente. Bueno, el propio Che Guevara, que visitó nuestro país por allá por el año 1961, conversó con uno de los integrantes de aquel colegiado, Eduardo Víctor de Aedo, en Punta del Este. Esa famosa reunión en la casa de Eduardo Víctor de Aedo en Punta del Este. Bueno, el Che Guevara plantea algo que podríamos decir digno de una repentina lucidez en este tipo que tuvo un montón de problemas también en su conducta. ¿Y qué planteó? Planteó que la revolución cubana era exportable a toda Latinoamérica. Fíjate vos ya el contexto, ¿no? Que alguien de esa magnitud, que un referente de esa revolución cubana diga, la revolución cubana es exportable a todo el continente, a toda América Latina, excepto a Uruguay. Excepto a Uruguay, menos a Uruguay. ¿Por qué? Y dijo, porque ustedes tienen una democracia estable, ustedes tienen una sociedad equilibrada. Uruguay es el único país que ha estabilizado un sistema democrático. Uruguay es el país que está mostrando cómo puede funcionar el estado de bienestar. Fue Uruguay el que creó el estado de bienestar. No lo creó Argentina con el peronismo. No se creó en Paraguay, no se creó en Chile, en Bolivia, en Brasil. Uruguay creó el estado de bienestar. Lo decía el Che Guevara. Acá no es conveniente ir a una
guerra con armas. Uruguay ya es una democracia, que es lo que cuesta en nuestros países, lograr esa estabilidad, esa justicia social distributiva, ese amparo del Estado, ese Estado de Derecho que protege a su población. Mirá vos quién lo dice. Fíjate vos que hoy, si esto lo dijera el Che Guevara, este actual movimiento revanchista, esta hegemonía cultural, diría que es un tipo de derecha, ¿no? Que es un fascista. El propio general Sereni se mostró arrepentido de no haber sofocado más ese movimiento, porque el general Sereni era un hombre de palabra, era un caballero y era un hombre de derecho, era un hombre que defendía el Estado de Derecho, defendía a la democracia como el único sistema posible en el cual se puede discutir, se puede polemizar y se puede llegar a acuerdos, a consensos. Él empleaba la palabra consensuar. Y a la prueba está que el general Sereni, viste que para los frente amplistas hoy es, sí, el general Sereni está bien, pero, sí, el general Sereni, pero, y se impusieron los que el general Sereni no quería que estuvieran, porque fueron terroristas, porque atentaron contra ese Estado de Derecho, contra esa democracia, que funcionaba mal. Y sí, claro, tenía problemas, como lo tiene toda democracia, tenía problemas. El colegiado, que fue una invención de José Valle y Ordóñez y que se aplica, y en ese periodo en el que Che Guevara funcionaba el colegiado, se suponía que era el ideal. Un gobierno integrado por todos los partidos políticos de aquel entonces, Partido Blanco y Colorado, y bueno, con un régimen de mayorías y minorías donde se viera representada toda la población. Pero terminó siendo un gobierno más parlamentario que ejecutivo, más protocolar, no funcionó. Había problemas de corrupción, después en el periodo de Pacheco Areco, que aplicó las medidas prontas de seguridad, medidas absolutamente constitucionales. No se escapó, pero ni un ápice de la Constitución, Pacheco Areco. Fue un gobierno democrático. Y estos señores, por decirles de esta manera, entre comillas, tuvieron el descaro de atravesar 3 periodos democráticos, desestabilizando al país con actos de sangre. Y una sociedad civilizada, democrática, no quiere actos de sangre, reprueba actos de sangre. Pero cuando esos actos de sangre no están divulgados, relatados, de acuerdo a la verdad de los hechos históricos ante las nuevas generaciones, entonces vos convertís a esta sociedad y a esta democracia en una democracia hemipléjica, renga, con muchas dificultades, una democracia discapacitada, que está siendo víctima de un relato que no responde a la verdad histórica. Y es muy importante que surjan libros de estas características como el de Bierzi. Y tendrán que seguir saliendo más trabajos. Como el caso del periodista Álvaro Alfonso, que está publicando cosas muy interesantes también, y otros periodistas. Es evidente que estamos siendo víctimas de un relato que inclusive, vergonzantemente, este actual gobierno no lo discute, no lo plantea, como no plantea la corrupción ideológica de fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad para meter presos ancianos de 80 y pico de años, cuando dice el artículo 26 de la Constitución que nuestro sistema carcelario no está hecho para martirizar, sino para educar y reencauzar en sociedad. ¿Qué vas a reencauzar a gente de 80 y pico de años? Y la juzgás por un crimen que no es aplicable, porque no se puede aplicar retroactivamente un crimen que se concibió en el año 2006 en nuestro país, la figura delictiva, lesa humanidad. Y hablan con descaro y total impunidad de criminales de lesa humanidad. Y parece que los criminales solo fueron de un lado, que seguramente también fueron de ese lado, cuando se extralimitaron en el poder, cuando atropellaron con el poder del Estado, pero que devino ese proceso muy triste, provocado por un movimiento que venía atropellando instituciones, matando gente. Hay un informe muy interesante que publica El País, donde se da cuenta de estos hechos en un raconto histórico, en una cronología periodística muy interesante. Muy interesante. Dice, por ejemplo, el diario El País, fíjate vos, mirá, en este día, o sea, un 27 de enero, un 28 va a ser de enero, se va a publicar el asesinato del jefe de seguridad interna del penal de Punta Carretas, el inspector
de segunda clase, Rodolfo Leoncino. Monstruosa acción de Tupamaros, dice el periódico de aquel entonces, esa publicación del País. El jefe de seguridad interna del penal de Punta Carretas, inspector de segunda clase, Rodolfo Leoncino, casado de 50 años, fue acribillado a balazos. Fue acribillado a balazos por un grupo de tupamaros que le tendió una sangrienta emboscada. Este tipo de hechos por lo general los perpetraban con autos que robaban, secuestraban autos, robaban autos, después los tiraban por ahí en una cuneta o los quemaban, y perpetraban estos actos con saña, planificados, hacían emboscadas y los curtían a balazos. Testimonios incluso de Huidobro al respecto. Los testimonios de los libros que publicó incluso el Tupamaro que ha venido al país, Amodio Pérez. Todos estos son hechos históricos que hay que poner a la luz pública ante las nuevas generaciones para que se entienda con quiénes se está conversando y hablando cuando hay actos desestabilizadores para con este gobierno, por ejemplo. Cuando hay presupuestos de ONGs que son absolutamente marxistas, ideológicas, que están gastando los dineros de todos nosotros dentro del presupuesto nacional. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Y por qué siguen estos atropellos al orden jurídico uruguayo? Es impresionante, ¿no? El título de esta nota respecto al pobre Leoncino dice: terroristas asesinan a un jefe del penal. El jefe de seguridad de la penitenciaría fue acribillado a balazos por un grupo de extremistas que le tendieron una emboscada. Para perpetrar el crimen se utilizaron un revólver calibre 38 y dos armas automáticas de diferente calibre, armas automáticas que provenían de la Unión Soviética. Los alevosos extremistas, al no lograr vulnerar su honorabilidad, es decir, lo fueron prepoteando, lo fueron, digamos, tratando, quisieron convencerlo, fueron negociando para que él diera datos y entregara datos claves. Bueno, como no lo lograron, lo mataron a mansalva a Rodolfo Leoncino. Se había retirado del Instituto Policial para acogerse a los beneficios de una bien ganada jubilación y, llamado por sus superiores, se reintegró sin dudarlo. Y ahí vino el infortunio de este compatriota, Rodolfo Leoncino, que simplemente se reintegró para cuidar a nuestras instituciones porque es mandato constitucional y es el mandato que da nuestra ley policial a nuestras fuerzas policiales como también a nuestro ejército cuando hay peligro para la nación, cuando hay conmoción interna, cuando hay actos terroristas. Deben cumplir con esa función, deben cumplir con proteger a la patria, con proteger al país, al Estado de Derecho. Por defender esta democracia que hoy tenemos, esta gente murió. Y murió por un grupo de fascinerosos, le decían algunos uruguayos en aquel entonces, los mismos que los aplaudían, por ejemplo, diciendo que eran unos Robin Hood, al poco tiempo, cuando vieron estos hechos sangrientos, les llamaban fascinerosos. Se va a acuñar el término sediciosos porque ese término se va a imponer a través de la prensa y especialmente a través de los comunicados de prensa ya en el periodo de dictadura, cuando se iban haciendo las detenciones. Yo recuerdo que era niño y se decía: el cabecilla Tupamaro ha caído, otro cabecilla, le decían cabecillas a líderes de células tupamaras que iban cayendo, y le llamaban el grupo sedicioso Tupamaros, y ahí quedó acuñado el término sedicioso. Pero en definitiva, que está el delito de sedición en el Código Penal, esas cosas del Uruguay, viste, que puede venir un tornado, no Alonso, ¿no? Que es un tornado que vino bien, pero puede venir un huracán y le decimos turbonada, esas cosas que tiene Uruguay. Hubo actos de terrorismo que configuran lo que es, digamos, el prototipo definitorio, ¿no? La definición de terrorismo, y acá le decimos sedición. Fueron actos terroristas realmente, ¿no? Bueno, respecto a este tema, y quiero cerrar el comentario, pues ya está Conrado, se hizo un acto de homenaje. El acto de homenaje es un acto que tiene que ser meramente protocolar, sin dar lugar a dudas, es la bandera media asta, porque se hacía homenaje a este compatriota que cayó precisamente defendiendo las instituciones. Pues bien, ponen el grito en el cielo, la Institución Nacional de los Derechos Humanos, el Grupo Verde y Justicia, y se publica en una prensa, la Diaria, que es una prensa muy operativa, que parece que fuera la Checa. La Checa era una policía del pensamiento, a la cual perteneció profesionalmente Vivian Trías, que integraba el Partido Nacional.
un intelectual de aquel entonces, muy, muy querido por la sociedad uruguaya, que después se enteran que era un hombre presupuestado, que le pagaba precisamente esa policía especializada en el control del pensamiento. Bueno, hay acá prensa que hace eso, hace un trabajo de control del pensamiento. Y se plantea que esta gente que hizo este homenaje están ensalzando a los crímenes de lesa humanidad. No, no, no. Eso también, yo no sé, no, y no se escucha al gobierno tampoco hablar acá, ¿eh? Y no se escucha al ministerio decir nada, cuando esto no tendría que dar lugar a ninguna duda, ser un acto protocolar simplemente. Pero ¿qué pasa? Yo hago esta otra pregunta y Conrado me está escuchando con mucha atención. ¿Es conveniente que haya un sindicato policial vinculado al PIT-CNT? ¿Es conveniente? Porque el PIT-CNT evidentemente es de este perfil ideológico, radical hoy por hoy, marxista, leninista, y entonces estos policías jóvenes, que seguramente no tienen información muy acabada de todo este proceso y lo que la policía realmente tiene que hacer, están obedeciendo a dos autoridades. Hay una autoridad sindical por un lado y está la autoridad ministerial. Pero parecería ser que tomaron en gran parte al ministerio y pasa a ser el sindicato del CIPFON, creo que es así la sigla, como la autoridad que decide este tipo de cosas y también presionó para que este tipo de actos no se hagan. Todo esto hay que saberlo, ¿eh? Porque no, no es así en la democracia, ¿eh? Acá tenemos que tener claro qué es lo que pasó. Acá no hay héroes y villanos. Creo que hubo un grupo de locos, inconsultos, que fueron realmente criminales, terroristas, y hubo un grupo de compatriotas que tuvieron que salir a la lucha como pudieron. Y después, cuando se instala la dictadura, bueno, ahí hay otra etapa. Esa es otra etapa muy distinta, donde ahí sí también podemos empezar a ver que hubo excesos y hubo crímenes y abusos de Estado. Pero esa gente está viva, más de 50 años, y quedarán algunos. Y capaz que los que están hoy en la cárcel de Domingo Arena, y seguramente eran subalternos, casi todos, quizá algunos, pero cumplían órdenes. Y hoy ya son ancianos de 80 y pico de años. ¿Cuál es el cometido de hacer esto? Si ya el Uruguay tuvo dos veces plebiscitada la ley de caducidad, y esa ley después se la deroga por una ley común rompiendo con ese pacto democrático de, digamos, de reconocer la voluntad del soberano y por una ley representativa se deroga esa ley para traer todas estas consecuencias. Se traen todas estas consecuencias de remover otra vez todo ese avispero, de remover la porquería y de generar un ánimo nacional fracturado, un país y otro país, porque medran en la división. Siempre van a medrar la izquierda radical en dividir, es así. Conrado, bienvenido, ¿eh? Gracias por esa paciencia de estar escuchando. Bueno, tampoco eras el oyente, ahora pasás a ser el protagonista del programa. Gracias por estar. No, no, por favor, es a ti, Rubén. Te estaba escuchando atentamente. Te agarré empezado en la editorial, pero bueno, te estaba escuchando atentamente. Y, a ver, hay cosas que siguen doliendo, digamos, como sociedad, ¿no? Primero, esa mirada hemipléjica de la realidad o de la verdad histórica en la construcción de determinados relatos que le ha hecho mucho daño al país. Sí. Es cierto también de que los uruguayos somos de mirar mucho al pasado, ¿no? Hay otras sociedades que han vivido, que han tenido fracturas mucho más grandes que las que ocurrió en Uruguay, que fue importante, pero hay otras sociedades que han ocurrido cosas realmente tremendas, como por ejemplo la propia Alemania, ¿no? Claro. Ahora que es el día de ayer que se cumplió justamente el Día Internacional de la Conmemoración El holocausto, ¿no? del Holocausto y de las víctimas del Holocausto. Alemania tuvo que dar, tuvo que avanzar sin dejar de reconocer el pasado, cosa que lo hace frecuentemente. Uno que ha tenido la oportunidad de viajar por ejemplo, estar en Berlín, hay un monumento muy importante justamente al holocausto del pueblo judío, Claro. recordatorio muy importante en un lugar céntrico Uh-huh. de Berlín. Y, y, a pesar de que hay todos estos reconocimientos, me da la sensación de que son sociedades que miran más al futuro que al pasado. Sí.
y nosotros recurrentemente estamos mirando mucho más al pasado que al futuro, ¿no? Y Y esa es sobre una... todo con revanchismo, ¿no? Porque viste que son sociedades que no pierden memoria. Yo miraba eso que tú decís en Berlín y además hay un museo, un memorial de las víctimas del Holocausto, que es impactante porque te pone imágenes con nombre, apellido, la historia de esas personas y es fuerte, es un recordatorio fuerte, potente. No son solo nombres, ¿viste? Es la historia familiar y tenés la historia, ¿eh? De pronto tenés varias páginas que te dicen quién era esa persona. Bueno, eso Sin está duda. bien, eso está muy bien. Pero digo, más allá de esta disquisición general que quería hacer, en la medida de que hablamos de historia, sí, tenemos que decir y condenar, digamos, esa mirada hemipléjica y tergiversadora de la historia, ¿no? Entonces, todo lo que tú decías, si hay un acto para recordar a una persona caída en la defensa de las instituciones, a nadie le tiene que llamar la atención. Me parece que es una cosa que está en total derecho la gente a hacerlo, sus familiares, amigos, o gente que quiera reconocer esa situación. Y que haya críticas de algunas organizaciones realmente no es algo bueno. No, Así no, que no, no es bueno, no. comparto con tu editorial lo que venías diciendo. Le digo una cosa más a aquellos jóvenes, que viste que hoy por hoy todo el movimiento LGBT, todo lo que se supone que es la defensa de las conductas sexuales, parece que es propiedad de la izquierda, ¿no? Parece que la propiedad. Habría que decirle que el Che Guevara fusilaba homosexuales, por ejemplo, ¿no? Porque es increíble ver que por ignorancia ves a jovencito con el Che Guevara, ¿viste? Y su boina en sus remeras, y era un asesino homosexual. Consideraba que un revolucionario no podía ser homosexual. Lo mismo pasó con la revolución de Nicaragua. Pero los propios tupamaros, cuando capturaron, secuestraron y capturaron a Pereira Reverbel, Sí. Pereira Reverbel era de condición homosexual, era un Mm. caballero, era un hombre de derecho además, ¿no? Sí, sí, Y bueno, fue lo mancillaron, lo de maltrataron, le debut. dieron una pelela rosada, le pusieron una pelela rosada con unos patitos azules, lo vejaron, lo violaron, le hacían de todo porque era homosexual, y hasta le dijeron en la cara, mirá, lo único que hizo de bueno tu macho fue resistir si le pegamos un balazo en el estómago, que creo que era el conductor de él, que parece que eran la pareja. Mm. Digo, esto para que lo sepa la gente joven, porque ahí está lo del relato hemipléjico, porque después viste que te montan un relato que ellos prácticamente son los benefactores de todo tipo de condición y libertades humanas. Y no, No, se a ver, atravesaron distintas etapas. Hoy, evidentemente, una persona de izquierda de esta época no piensa así, pero está bueno que se sepa, ¿no? no, y también, a ver, también en lo más general, no hubo nunca un arrepentimiento público por parte de tupamaros que incluso han llegado al poder en los últimos tiempos. No ha habido arrepentimiento, no han pedido disculpas a la sociedad, digo. Le han pedido sí a los militares golpistas y algunos de ellos que violaron derechos humanos, ¿no? Que pidieran disculpas a la sociedad, pero ellos no lo han hecho. Ujú. Entonces, por eso vuelvo a decir, ha existido la construcción de un relato que ha llevado a la sociedad a dividirse con respecto a este tema. Porque, repito, hay gente que ha preferido no contar su verdad, digamos, para justamente apaciguar Mm. eh, la situación en el país. Hay otros que no solamente han seguido hablando, sino que han construido su propia historia distinta a la que se vivió, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. eh, a mí personalmente no es un tema en el cual a mí me guste hablar recurrentemente, lo digo con total franqueza, porque justamente es eso de lo que dije al principio, ¿no? Me gustaría más que el Uruguay fuera un país que mirara constantemente a la construcción del futuro, ¿no? Pero Pero bueno, se había construido ese país, la realidad Conrado. es... Con la ley de caducidad ya se había hecho eso. Pero ¿qué pasa? Esta gente, para mí, son especialistas en romper lo que está bien hecho. Todo lo que se hace lo rompen y te construyen otra realidad. Si hubo una ley que se plebiscitó 2 veces, que inclusive era para equilibrar a la ley de la amnistía general y restricta, y decir, bueno, terminemos con esto, no es olvidar, sino que vamos a pacificar esta situación. Fue un momento muy, muy triste y muy especial del país y el pueblo uruguayo lo manifiesta, porque dice que está de acuerdo con eso, y 2 veces se plebiscita esta ley, y que después te la deroguen, y bueno, vas a generar este problema. Es decir, el problema hoy por hoy para mí no está zanjado, no está laudado. Entonces, no tenemos más remedios uruguayos que volver a él,
porque lo instalan, Sí. lo instaló una izquierda nacional hegemónica internacionalmente que lo vuelve a instalar. Entonces, Uruguay No, se va a tener que ser responsable de su sistema te voy político, de a este decir también tema, otra cosa. Noel, laudarlo de la mejor manera, ¿no? a nivel legislativo, ¿no? Hubo un abuso, lo digo con todas las letras, ¿no? Hubo un abuso muy importante en lo que fueron las reparaciones a personas, no solamente las guerrilleras, ¿no? Porque se Mm, habla de la pensión sí, guerrillera, como se dice sí, sí, comúnmente, la pensión reparatoria especial, sí. sino que, por ejemplo, la ley del año 2006 establece de que si por motivos ideológicos, políticos o sindicales, la persona se tuvo que exiliar, aún sin haber tenido ningún tipo de detención o de apremio o de persecución en Uruguay, si se tuvo que exiliar por esas razones, Ujú. eh, pero volvió antes de 1995, Mm, 1995 tenía la posibilidad de reclamar una pensión reparatoria especial. exacto. Eso fue en el año 2006. Yo me pregunto, a ver, una persona que supuestamente fue perseguida y se tuvo que exiliar, digo, ¿cuál era el impedimento para que pudiera volver en el año 85, en la restauración democrática? Claro, Eh, claro. y, te, y a ver, se había construido una vida en el exterior y para desandar, bueno, su trabajo y una cantidad de cosas, necesitaba un año, pongamos un año para Mm, poder volver al país, pongamos 1 de marzo del año 86, bueno, hubiera sido un término que hubiera sido aceptable. Pero mm. ¿por qué aquellos que volvieron antes de 1995 tenían que tener Sí, sí. Una especie de como de pensión reparatoria, el Estado una indemnizando, ¿no? reparación? ¿Por qué es oficiaria de una pensión, incluso una pensión distinta a la que cobran los pensionados del Uruguay, ¿no? Los pensionistas, perdón, los pensionistas del Uruguay, ¿no? Claro, Eh, claro. la cantidad de base de prestación y contribución, que ahora no recuerdo, creo que eran 8 Mm, BPC, pero entonces ese tipo de cosas también generan en la sociedad una calentura, vamos a decirlo sí, así, sí, 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 sí. enorme, porque seguramente se han dado una cantidad de pensiones a gente que no ameritaba que se le diera Claro, pensiones reparatorias. Entonces, claro. estos son los coletazos de esa construcción de relato Sí, que se ha hecho. sí. Así que bueno, lamentablemente esto ha sucedido. Vamos a seguir construyendo el Uruguay que queremos, que es un Uruguay mucho más unido y menos fracturado, Ujú, pero claro. también que no sea reacio a los cambios simplemente para el fin ulterior que es tener el poder y Claro, utilizarlo de la claro. manera que lo quiere usar para perpetuarse en él y que una casta de dirigentes de izquierda, sea en el sindicalismo, sea en la política partidaria, sean los que manejen los destinos de todos los uruguayos. Así que Es bueno, así, Conrado, es así. eso, Y está bueno esto, yo empecé por el tema de la fecha, ¿no? Se conmemoran estos hechos, este acto en la policía uruguaya que generó estos resquemores. Y por otro lado, el libro del periodista Bierzi, me parece un trabajo interesante, porque ahí justamente ir a la historia, de verdad, a los datos crudos, a los datos duros de la realidad, bueno, es lo que va a sanificar a la sociedad uruguaya, sobre todo, yo decía, a las nuevas generaciones. Y qué importante va a ser que todo ese material serio de estudio con fuentes, ¿no? Fuentes periodísticas, testimoniales, archivos de expedientes judiciales, nada inventado, sino lo que la historia nos va diciendo, y que estén en la currícula también, que a los chiquilines se les empiece a enseñar cómo fue la historia reciente del Uruguay, los últimos 50, 60 años, qué fue lo que pasó y por qué, ahí se van a explicar por qué estamos así y cómo se están dando estos movimientos. Cierro este comentario y pasamos al tema más positivo, que es el Uruguay que se viene, especialmente a través de una sigla, ¿no? Ya está instalado, pero viste que está en discusión, la Ley de Urgente Consideración, la LUC. Pero hay una frase que se le atribuimos al prócer: todo aquel pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y se la puede atar con la frase atribuida a Jesús en los Evangelios: la verdad os hará libres, ¿no? Es decir, es así, no cabe sí, duda que sí, es así. sí, Este, sí. Bueno, pero lo de las historias se repiten, ¿no? Es sí, increíble, pero que a uno le gusta mucho la historia y hay sí, acontecimientos, cambian sí, los actores,
las circunstancias, los acontecimientos son prácticamente los mismos, ¿no? Entonces, es sí, bueno sí. conocer, editar, que se lleven adelante determinadas cuestiones que pueden generar tantos efectos negativos y que esa historia nos sirva para construir el porvenir. Así Sin que duda. Sí, es así, es así. Tú eso, dijiste una expresión clave que es, eh, todos aquellos que se quieren perpetuar en el poder utilizan distintos mecanismos. Lo decía Maquiavelo, ¿no? Hay distintas formas de acceder al poder. Y es simplemente eso, son formas de acceder al poder. Yo recordaba que los Tupamaros habían hecho primero las primeras campañas, como cuando el copamiento del Hotel San Rafael, después devolvieron la plata de las comisiones, de las propinas a los empleados, y ahí se generaron la simpatía pública y publicaron. Todo marketing, era un marketing propagandístico, que mutó, al poco tiempo pasaron a la sangre. Y les decía a los oyentes que fue un contexto complejo, es multicausal, estaba el mayo del 68, la Guerra Fría, el hipismo en Estados Unidos, el uso de las drogas, liberación sexual, los anticonceptivos, la televisión al mango, pero eran distintos movimientos. En cambio, la izquierda latinoamericana agarra para el lado de los tanques soviéticos, agarra para el lado de la lucha armada y agarra para el lado del partido único, ¿no? Es decir, toda esa izquierdización, esa revolución cultural, la hora más light, pero América Latina agarró para el lado ortodoxo, ¿no? Desde la revolución cubana. Bueno, vamos al tema entonces, Conrado, si te parece. Viste que se porque viene un tiene tanta ciclo, profundidad lo que venimos hablando es tan largo, tan vasto, y es interesante además. Sí, sí. que bueno, que también da a lo mejor para un ciclo de charlas, ¿no? Lo vamos a Sobre, hacer, sobre cómo no. la reciente del Uruguay. Pero bueno, ahora en lo que estamos en pleno inicio de la campaña para defender la ley de urgente consideración, por la opción del no. Como ustedes saben, nosotros hemos anunciado en este programa la conformación de un equipo de trabajo de coordinadores de la campaña del Partido Colorado. Allí fuimos designados por el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el diputado Schipani y quien les habla, para coordinar las acciones del Partido Colorado. Y en ese sentido nosotros elevamos un cronograma de actividades para realizar justamente al Comité Ejecutivo del partido, que fue aprobado, y que tiene su inicio el próximo 5 de febrero, sábado 5 de Bien, febrero. bien. Con toda seguridad vamos a hacer un acto en Atlántida, en el departamento de Canelones. ¿Por qué Canelones y por qué Atlántida? Bueno, entendemos de que Canelones es un departamento fundamental para el país, no descubro nada. En lo electoral, siempre se ha dicho históricamente que quien gana Canelones gana el país, a pesar de que después cambiaron las reglas electorales y eso no es un axioma, digamos, sin que pueda tener sus excepciones, pero da cuenta ese refrán o ese dicho de la importancia de Canelones. Entonces, Seguro. vamos a ir a Canelones, vamos a hacer este lanzamiento seguramente en Atlántida, el principal balneario del departamento, donde un fin de semana, que es un sábado, donde va a haber mucha gente de todo el departamento y gente también que es de otros departamentos. Allí vamos a dar el puntapié inicial de la campaña Colorada, que es una campaña que se va a manejar básicamente en tres ejes. Primero, poder explicar los artículos de la ley, hablar del contenido de la ley. Segundo, hablar de los efectos concretos que han tenido los artículos de la ley de urgente consideración, los efectos positivos que a nuestro juicio han tenido estos artículos en diferentes materias, materia de seguridad ni que hablar, pero en muchas materias vamos a hablar de los efectos que hasta ahora se han tenido y justamente de los no efectos que no han existido, ¿no? Las catástrofes que señalaba el Frente Amplio que que iban a venir. Entonces vamos a centrar nuestras alocuciones en eso. Y por supuesto, un tercer punto que tiene que ver con esto que ha llevado adelante el Frente Amplio, que ha sido la tergiversación de la ley, introducir temas que nada tienen que ver con la ley de urgente consideración, la falsedad en los argumentos, falsedad porque ya han sido comprobados que son falsos, como la privatización de la escuela pública o la educación pública, y otros que han venido, que han hablado de la desmantelación de Antel. Pues sí, sí. El Lo que se ha caballito de probado. batalla del relato, ¿no? Que siempre viene por el lado de se va a privatizar, que inclusive Fernando Pereira reconoció que no. Ahí
hay que Por eso. reconocerle la honestidad intelectual, dijo que eso era un disparate, bueno, como presidente. Entonces, Conrado, así que ese capítulo sería Verdades y Mentiras sobre la LUC, podría ser así titulado, sí, sino Verdades y Mentiras sobre la LUC. Te iba a decir esto, viste que el programa empieza un ciclo muy especial sobre la LUC, haciendo un ciclo periodístico para profundizar estos temas y colaborar con toda la ciudadanía, aportar la mayor cantidad de elementos posible. Así que cuento con ustedes que van a liderar esta campaña, bueno, y empezar también a traer gente del Partido Colorado. Hablé con Nivia Reich, me dijo que estaba a las órdenes, bueno, y con otros claro. también diputados, porque los jueves y viernes vamos a hacer ese ciclo muy fortalecido, ¿no? Muy recargado, un ciclo recargado sobre ese tema, con, por supuesto, personalidad del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, de ustedes, especialistas también. Así que no sé, si te parece, me Buenísimo. parece contar con ustedes Estamos para que sea esa. a las órdenes. Yo creo que está bueno porque amerita un razonamiento de los artículos. Con la simple lectura, la mayoría de los artículos no son complicados, una simple lectura, la gente se va a dar cuenta que Sí. son artículos que no tienen cuestiones negativas. Ah. Por ejemplo, a ver. Se podrían abordar, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea, agendar por capítulos, es decir, los institutos que la ley trata, y ahí leerle el articulado, los artículos que nutren ese instituto, ¿no? Ahí desmenuzar. Pero digo, algo que es de actualidad, ¿no? El artículo 24 de la Ley de Urgente Consideración, que modifica un artículo del Código del Proceso Penal, pero que tiene que ver con las potestades que tiene la policía a la hora de hacer registros, ¿no? Registros personales, que estuvo ahora en el tapete justamente por el futbolista Esquiapacase. Uh-huh. de Peñarol, que se agarró en la ruta, yendo al clásico, con un arma, etc. Bueno, si uno lee los artículos, el que era el anterior y el modificado por la ley de urgente consideración, de la simple lectura, queda en relevancia que, digo, no se puede impugnar ese artículo, Claro. porque justo que hacía ese artículo era ampliar la gama de situaciones en las cuales la policía podía actuar de forma preventiva en la comisión de un delito. Entre ellas, la posibilidad de justamente hacer estos registros en vehículos para buscar armas. Sí. Lo dice expresamente el artículo. Sí, claro. Y amplía la gama de situaciones en las cuales puede actuar la policía, porque la policía en el régimen anterior lo podía hacer cuando la persona estaba legalmente detenida o había una presunción de la comisión de un delito, y recién ahí se podía hacer este tipo de registros. Exacto. Entonces, hay gente, incluso amigos personales, que me han preguntado, bueno, pero antes no se podía hacer el registro del vehículo. Sí, a lo mejor sí se podía hacer, pero ¿saben qué? La situación era que la norma era tan difusa que la policía luego tenía que probar que existía la presunción de delito. Entonces, mucha policía no actuaba justamente por ese miedo a que luego tenía que ir a declarar a un juzgado o ante la fiscalía, Claro. etc. Ahora se le dan las herramientas, no necesitando que haya la presunción de un delito, sino que en un procedimiento policial que lo pueda hacer. Entonces, Sí, sí. por eso es importante Sí. el cambio del artículo. Entonces, de la lectura. Este contexto que tú decís es importante. Mira, a ver si estoy en lo correcto. Este artículo plantea ampliar ese radio de acción de la policía y la gama de posibilidades para actuar, lo cual ya lleva a que la policía se siente protegida legalmente. Lo ha dicho el propio sindicato, que eso es un hecho muy positivo. El propio sindicato de la policía, el CIFON, dijo que es una ley que realmente vino para quedarse, que favorece a la policía, que se siente protegida, porque su campo de acciones ahora es más amplio, por supuesto que ajustado a derecho, ¿no? Todo esto ajustado a derecho. Entonces, voy a este ejemplo de Esquiapacase. Como la ley permite el registro, permite hacer el registro de personas, el registro personal, pero también permite pedir documentación, se establece un operativo policial en una ruta, como pasó acá, en una ruta determinada, para hacer ese operativo sistemático de pedir documentación a ese registro. ¿Por qué? Porque puede estar vinculado ese operativo, que la ley lo ampara, se puede sistematizar, porque puede estar vinculado a alguna investigación judicial o policial, porque hay un presunto sospechoso que por esa ruta puede estar, y entonces ahí también se ha podido capturar a gente muy sospechosa. Y hemos visto hasta el cansancio, por suerte,
que hay operativos policiales que fructifican con incautación de droga importante, que antes no se veía, ¿no? Pero está lleno, Conrado, por todas partes del país, ¿no? Totalmente, totalmente. Mirá, yo me había notado acá en verdad no son diferencias entre los artículos, simplemente que el nuevo artículo de la LUC agrega situaciones. Entonces, te digo lo que decía el artículo anterior, ¿no? Pero con un resumen, ¿no? Antes, con el régimen anterior, el registro se podía realizar respecto a quien se hallara legalmente detenido o de quien existan indicios de que haya cometido o intentado cometer delito. Así estaba redactado el artículo anterior. El actual se le agrega, aparte de esto, se le agrega el registro en busca de armas, drogas u objetos robados en el marco de procedimientos policiales preventivos y rutinarios. Claro. Entonces, vaya si será importante de que la policía justamente pueda hacer prevención, y para hacer prevención tiene que tener potestades, tiene que tener herramientas. Por eso digo, de la lectura de los artículos, la gente que pueda estar en duda y que no esté, digamos, en las orgánicas de los partidos, porque sabemos que hay gente que bueno, que votará según lo que dicte su partido político, pero de la lectura de los artículos la gente va a percibir realmente los beneficios de la ley urgente de consideración. Y en este sentido, creo que es muy importante decir, creo que va a haber muchos frente amplistas independientes que van a terminar confirmando la norma. ¿Por qué? He hablado con mucha gente, he hablado también con amigos personales que son del Frente Amplio, que en la medida de que justamente vean estos beneficios de la ley, la van a ratificar a través del no. Claro. Y también siento de que van a haber muchos frentistas independientes muy enojados con la campaña que está realizando la Comisión Pro Referéndum por el sí, muy enojados con esta campaña de tergiversaciones. Ahora, con esta vuelta de tuerca, con la aparición de Valenti, que lo tuvieron que ir a buscar porque hay un reconocimiento explícito de que la campaña del sí no estaba funcionando. Claro. Han quedado con el publicista anterior, que era el publicista que le hacía la campaña. El publicista peronista, kirchnerista, que salió con una campaña desastrosa, y ahora acuden a Valenti. Y sí. Bueno, si cambian de publicista, quiere decir que ellos evalúan de que la campaña del sí no estaba yendo por buen rumbo. Y al ir a buscar a Valenti, y con todo respeto, lo que también demuestra es que han tenido que buscar a una persona que se había ido del Frente Amplio, que había dicho una cantidad de cosas, que había achacado sobre la corrupción de los gobiernos del Frente Amplio, que había hablado de los negocios con Venezuela, que había hablado de Sendik, que había hablado de Leonardo de León, bueno, que había dicho una cantidad de cosas y ahora se lo incorpora para dirigir la campaña del sí. Esto, a mi juicio, le va a costar muchísimo a la campaña del sí, porque hay muchos frente amplistas que no les ha gustado el tono de la campaña del sí, que seguramente van a terminar apuntalando el no, o a lo mejor terminan votando también en blanco. Van a ver muchos. Conrado, yo decía, y cierro la nota porque se nos viene Mercedes Vigil, y bueno, ya para la semana que viene contamos con ustedes y vamos armando una agenda, si te parece, de trabajo bien organizada durante el mes, ¿no? Tranquilos para ver con quiénes contamos y la agenda de temas también. A coordinar con ustedes, que van a ser los que lideran la campaña. ¿Cómo no? Yo decía ayer que esta campaña y esta concientización pública, nacional, por esta ley, es por la ley. No es si siquiera es por el gobierno, es para mejorar la condición de vida de todos nosotros, mejorar el estatus de nuestra democracia, es eso, la calidad democrática. Es por lo que nos beneficia a nosotros, no ir con la camiseta, no corresponde. Me parece que era el mejor cierre de esta nota. Conrado, te agradezco una vez más, tu presencia, es un gusto como siempre hablar contigo. Después que va a quedar pendiente, vamos a tener que hablar, ¿sabes qué? Del proyecto del colegiado que hizo una vez el Pepe Valle, cómo se implementó, lo frustraño de sus experiencias. Parece una cosa interesante para hacer un poco de historia política, ¿no? Mira, yo sé que a vos te gusta un montón todo eso. Sí, te cierro solamente con esto. Una fecha que ha pasado desapercibida. Se van a cumplir 70 años de la reforma del año 52. Personalmente voy a pedir en algún momento este año para poder hacer una exposición sobre el tema. Bueno. Así que bueno,
Allí se incluyeron, más allá del colegiado integral, se incluyeron una cantidad de aspectos que hacen a la República y que muchos de ellos han quedado. Así que eso es muy importante. Es importante recordar. Por suerte, nuevamente el Uruguay entero se ha tenido de celeste y esperemos que el 23 de marzo se vuelva a teñir de celeste. Ayer hicimos un gol y ganamos, así que bueno, vamos a ver si viene ese gol. Tiene que venir. Conrado, buen fin de semana para ti, que pase muy bien y nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo. El diputado Conrado Rodríguez, por el Partido Colorado, conversando temas sumamente interesantes y, por supuesto, acerca de la LUC. Vamos rápidamente a una pausa, Eduardo, y recibimos a la escritora Mercedes Vigil. Quédate ahí. Estamos. De Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30 Radio